La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Yosef Yanossi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Muy bien, ¿cómo están todos? Podemos comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invitemos al Espíritu Santo a llenar nuestra memoria, y al Hijo a llenar nuestro intelecto, y al Padre a llenar nuestra voluntad, para que la Santísima Trinidad pueda habitar en nosotros, y hacer de nosotros otros Cristos para aquellos en el mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy es domingo. Son las 8 aquí en Italia y comencemos con una sesión informal de preguntas y respuestas. Bueno, gracias a todos por unirse. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quiero preguntar informalmente, ¿crees que los italianos e irlandeses tienen este temperamento por la religión o la cultura? ¿Qué opinas, padre? Creo que es todo lo anterior. Pienso que al haber vivido en Italia todos estos años, creo que está en la sangre. Definitivamente hay ese rasgo genético en la fe. Pero por ahora, la fe no tiene nada que ver con la fisicalidad, sí, pero cuando la cultura está impregnada de estos símbolos religiosos y creces viendo los pequeños altares en la calle, ¿sabes? Creo que eso es algo que forma parte de la perspectiva de la vida en general de la persona. Y eso se transmite incluso sin decir nada a los niños. Tienes en símbolos religiosos públicos. Eso y tú definitivamente te afecta. Así que la cultura y la fe. Creo que se promovieron en Irlanda, en Italia, debido a la gran fe de los grandes santos. Lo entendí y lo bendijo con. Pero hoy, ya sabes, hay una crisis de fe. Y Francia fue probablemente el país bendecido, quizás sin igual, con todos los grandes santos que Dios dio a Francia. Y luego a Italia también, ya sabes. Pero hoy estamos pasando por este desafío, esta crisis de fe, y no es tan fácil como lo era antes creer. Era mucho más fácil en aquel entonces, supongo. La pregunta es, ¿qué es la señal de la hija y la voluntad divina hoy? ¿Cuál es el significado de esto? Estaba él entrando en Luisa, era ella como no asignada. Como, alégrate, hija de Sión, alégrate, Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti.
Y dijiste, ¿hay una señal en ese pasaje? Sí, es una señal de alégrate, hija. ¿Y qué significa esta señal de hija? ¿Es como Luisa? Oh, Sión, sí, Sión. Lo siento. Está bien. Está bien, sí. Sí, Jerusalén representa a la bendita madre. Y este es un símbolo de la bendita madre. Te lo explicaré en un momento. Está en mi libro El Esplendor Creación. Bien, lo encontré. Así que al presentar la iglesia futura, Pablo, cuando escribió su carta a los atenienses, la escribió mientras estaba en prisión. Y en esto habla sobre la novia, siendo presentada al novio, es decir, la iglesia presentándose sin lémur, mancha, tacha o arruga a Cristo para esas nupcias, y la iglesia futura como una santa. Novia inmaculada ante Cristo. Usa una palabra griega Pablo. Cuando escribió usó la palabra inmaculada. Bien, y esa palabra en griego, inmaculada, describe la cualidad positiva de la iglesia en el futuro. San Jerónimo trajo esta palabra del griego cuando tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín. Usó esa misma palabra que Pablo usó, y Pablo la llevó a la Vulgata. Lo siento, Jerónimo la llevó a la Vulgata como Immaculatus en latín, y se atribuye a la bendita Virgen María, como si designara a María como el prototipo de la iglesia futura. El Nuevo Testamento desarrolla este tema en dos pasajes notables del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En el saludo de Gabriel y en Messi, a María, salve llena de gracia. San Lucas hace eco del profeta del Antiguo Testamento, quien dice que solo amenazas, hija de Sión, regocíjate. Así, Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, dice que el ángel Gabriel dice salve. Y este salve no es una simple salutación, sino una exaltación. Significa exulta, regocíjate, llena de gracia. Un saludo tan exaltante se encuentra nuevamente en el Antiguo Testamento. Isaías también se encuentra en Sofonías, Joel, Zacarías, quien se dirige triunfalmente a la hija de Sión, Jerusalén, que es el centro religioso de Israel. Dice, regocíjate en gran manera, hija de Sión. Mira, tu rey vendrá a ti, donde él es un justo Salvador. Y los padres griegos comúnmente enseñaban que la narración de Lucas sobre la salutación angélica a María reverberaba el Antiguo Testamento. Salutación a toda la casa de Israel. El rey en este pasaje ha sido tradicionalmente considerado como el Mesías, mientras que la hija de Sión representa la inducción de Jerusalén. Al final de los tiempos, la era escatológica de paz universal y el nuevo centro religioso de Israel de los hebreos y gentiles juntos dentro de sus muros. Así que básicamente son las 12 tribus de Israel siendo reunidas de nuevo. Y la iglesia será tan inmaculada como María, por lo que representa el destino inmaculado de María y de la futura iglesia como saludo. Y esta referencia cruzada es el punto clave para este pasaje. También se encuentra en los evangelios de Lucas. Y hay un erudito de las escrituras llamado Aristóteles, Steira. Y él afirmó que comparando estos dos, Lucas prevé, en la sombra del Espíritu Santo sobre María, el prototipo de la santidad universal en la era de la paz, cuando la voluntad divina reine en la tierra. Así que cuando el Espíritu Santo cubrió a María, reveló la manera en que cubrirá a la Jerusalén renacida, la hija de Sión. Y el Segundo Concilio Vaticano presenta a María como el modelo del tipo de iglesia en el futuro. Afirma, y esto proviene del documento del Segundo Concilio Vaticano titulado Lumen Gentium, artículo 68, afirma, la Madre de Jesús es la imagen y el comienzo de la iglesia tal como es, perfeccionada en el mundo venidero. El documento del Segundo Concilio Vaticano añade, la Santísima Virgen es un tipo, epos de la Iglesia, en el orden de la fe, la caridad y la unión con Cristo,
se prevé la sombra del Espíritu Santo sobre María, como un signo maravilloso del nuevo Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cubrió a la Iglesia, la casa de Israel, al amanecer de esta era escatológica en la que estamos viviendo ahora. Y sí, así que hay fuertes paralelismos entre los dos. Incluso San Luis de Montfort profetizó que hacia el final de los tiempos, antes de la venida final de Cristo, María producirá las maravillas que se verán en los últimos tiempos. La formación y educación del Gran Santo vendrán al final del mundo y están reservados para María. Él también afirma, hacia el final del mundo, Dios Todopoderoso y su Santa Madre deben levantar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos. Y Maximiliano Kolbe fue otro que atribuyó a María el estado inmaculado de la Iglesia futura, que ella sería la que nos impartiría el estado de inmaculabilidad que realmente es su declaración. Mucha gente pregunta, ¿qué lugar tiene la recreación en nuestro día divino? ¿Y cuáles son los tipos apropiados de recreación? ¿Es mejor hacer algo activo como salir a caminar o está bien ver televisión? Solo algunas pautas. Sí. Seguro. El Señor quiere que tengamos una vida equilibrada y hay ciertas cosas que hacemos en la vida que nos ayudan a relajarnos, nos ayudan, como deshacerse de los nervios, el estrés del trabajo diario, y ahí es donde entra la recreación. Santo Tomás de Aquino habló de esto. Él lo llamó ocio santo, esa es la palabra que usó, es ocio santo. San Maximiliano Kolbe, cuando era el rector del seminario en Polonia, les decía a los estudiantes que salieran de la biblioteca, que se fueran, que jugaran al fútbol. Les decía que hicieran eso, porque quedarse y leer y solo rezar todo el día, es decir, de rodillas. Entonces eso no es un equilibrio, no es un estilo de vida equilibrado. Incluso Luisa tenía cosas que no involucraban la oración, como coser, hacer, preparar cosas para la iglesia. Y es saludable tener eso. No hay nada de malo en ver televisión. Sabes, es cuestión del programa, si quieres, en la televisión. Hoy en día hay muchas cosas que no agradan a Dios, pero también hay algunas que sí. Así que sí, nada pecaminoso en eso. Y es bueno tener un equilibrio. ¿Cuánto tiempo, cómo va a ser un proceso largo para ti? Y relacionado con eso, ¿la traducción solo estará disponible una vez que todos los volúmenes estén completos o van a salir por etapas? No estoy seguro de cómo saldrán. Creo que probablemente un volumen a la vez. No creo que quiera retrasarlo todo hasta que los 36 estén terminados. Creo que tan pronto como termine uno, lo pondré a disposición de los demás. No sé cómo hacer eso, pero una vez que termine, creo que el Espíritu Santo me enviará a alguien para ayudarme a distribuirlo a las personas de la manera correcta. Todavía no estoy en ese punto, todavía estoy trabajando. El volumen 1 tendrá la mayoría de las notas al pie de todos los volúmenes, porque establece el escenario para todos los volúmenes, y muchas de las expresiones que Luis usa a lo largo de los volúmenes se encuentran en el volumen 1. Cuidado de transmitir su significado intencionado. Te daré un ejemplo. Usé el ejemplo antes en la última charla sobre confusión. No significa confusión en inglés, sino en italiano. Lo expresa. Otra palabra con la que tuve que luchar por un tiempo, hasta que finalmente me di cuenta de lo que significaba, fue paura. Luisa usa 3 palabras para miedo en el volumen 1, cuando los demonios estaban atacando. Pero no era solo por los demonios, también era hacia Dios. Así que ella tenía lo que llamas paura, timore y spavento. Estas son 3 palabras italianas para miedo. Spavento es pavor, ese tipo de miedo. Luego tienes timore, que es el temor de Dios. Ese no es un miedo malo, es un buen miedo. Es como un respeto sagrado. Y luego tienes paura, que es susto. Cuando ella estaba lidiando con los demonios, a menudo usaba esta palabra, timore, que se usa para Dios. A veces usaba spavento, pero a veces timore, que es un miedo sagrado. Y pensé para mí misma, ¿por qué tendría un miedo sagrado hacia los demonios? Jesús le dijo que los despreciara. Esa es la palabra que usa en italiano, desprecia a los demonios. Pero tienes que entender lo que significaba eso, despreciar. No significaba desairarlos, solo significaba
que no merecen tu tiempo, tu atención de esa manera. Pero la palabra que voy a buscar aquí, porque la mencioné ahora y bien podría mirarla, es ya. La usa a veces, y puse una nota al pie para asegurar su uso. En el futuro, sepamos exactamente lo que está tratando de decir. No, siempre se refería al miedo. La palabra correcta que ella usó en italiano para timore es trepidación. No es miedo. Aunque literalmente se lee como miedo, eso no es lo que significa. Así que en inglés no pongo miedo, pero mantengo el original en la nota al pie para que la gente pueda ver qué palabra. Pero el significado real que ella intenta transmitir es trepidación, que tiene un miedo vacilante. Y así es como. Ella reaccionaba inicialmente cuando tenía alrededor de 12 o 13 años, cuando comenzaron los ataques de los 13 a los 16, y pasó por momentos difíciles. Pero el volumen 1 tendrá la mayoría de las notas al pie, para que al entender estas palabras no tengamos que seguir proporcionando en las notas al pie. En el Evangelio de Marcos se menciona que eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, y me encantan las horas de la pasión, así que solo necesito tu perspectiva. Volumen 24, 12 de abril de 1928, dice allí que sufrió 3 horas en terrible agonía. Así que si hago las cuentas desde las 9 de la mañana, esos son 6 horas en la cruz, en comparación con las 3, en el volumen 24. O hay algo que tal vez sea una traducción o algo que me estoy perdiendo. ¿Puedes leer ese pasaje que estás mirando? ¿Cuál? ¿Dijiste volumen 24? Sí, entonces el volumen 24. El pasaje es largo. Así que voy a saltar a la parte del medio donde dice, voy a empezar con: en el Edén el sol del fiat divino se oscureció y se retiró, y siempre fue de noche para el hombre, simbolizado por el sol que se retiró de la faz de la tierra durante las 3 horas de mi terrible agonía en la cruz. Y luego continúa. Pero esa es la parte que yo... Así que donde comienza es mi hija. El Calvario es el nuevo Edén, en el que a la humanidad se le devolvió lo que perdió al retirarse de mi voluntad divina. Así que esa es la parte. Y sé que hablan, Padre, de 3 cosas en tríos, 3 horas en la agonía, 3 tipos diferentes de instrumentos en la flagelación, 3 horas de agonía en la cruz, cosas en tríos. Jesús dice esto, así que solo... ¿Estuvo él en la cruz 6 horas, Padre? ¿O fue? Sí. 6 horas estuvo en la cruz. Está bien. La oscuridad duró 3 horas. Está bien. Pero él estuvo allí por unas 6 horas. Está bien, ¿verdad? Y Mateo habla sobre la 6ª hora. La oscuridad cayó. Está bien. En la 3ª hora fue crucificado. En la 6ª vino la oscuridad. Y en la 9ª cuando murió. Estábamos leyendo el libro del cielo recientemente y me encontré con Jesús hablando con Luis sobre volúmenes perdidos. ¿Tienes alguna información sobre eso? ¿Volúmenes perdidos? Habló con Luis sobre eso. ¿Te refieres a cuando los volúmenes fueron entregados y no pudieron encontrarlos? Los encontraron. Sí, estuvieron perdidos por un tiempo. Aníbal hizo que las monjas en Mesina cuidaran los volúmenes y se extraviaron. Pero luego finalmente todos fueron encontrados. Oh, los encontraron. Bien, entonces sí tuvimos acceso a esos volúmenes. Sí, están en el volumen 36. Algunos de ellos se perdieron, pero los encontraron. Oh, los encontraron. Genial. Gracias, Padre. De nada. Mi pregunta sería sobre lo que ocurrió. Hubo un ataque terrorista en Rusia. Me recordó sobre el papel que Rusia jugaría en este tiempo final, así que no sé si tal vez tiene alguna perspectiva sobre este incidente en particular y en el papel que Rusia va a desempeñar con respecto a Ucrania también.
Bueno, lo primero que diría es que no estoy al tanto cuando se trata de política o cosas así, pero lo que sí sé es lo que Nuestra Señora dijo en Medjugorje, que Rusia la glorificaría más. Y así, en las revelaciones proféticas aprobadas eclesiásticamente de la verdadera vida en Dios, esto es mencionado por Jesús muchas veces. Y creo que el fruto de ello, es decir, el fruto de la consagración en el 84 que fue realizada por el Santo Papa Juan Pablo II, se está manifestando ahora. Lo estamos viendo. No estoy diciendo que Rusia sea un santo ahora, que el país sea un santo, no. Pero creo que ha hecho avances tremendos desde esa consagración en el 84. Y no fue el fruto del esfuerzo de Rusia, fue el fruto del esfuerzo del bendito Padre. Una vez que fue consagrada a su corazón, ella comenzó a mover las cosas. Pero dentro de un año de la consagración, todo comenzó a cambiar radicalmente en Rusia en un plazo de 4 años. La caída del muro de Berlín ocurrió en el 89 y luego en 1991 hubo la disolución de la Unión Soviética y ahora las iglesias en Rusia están prosperando. Así que, ves, los frutos, sabes, dentro de 4 años, justo desde la consagración, el telón de acero cayó. Y debo decir esto, aunque de nuevo no estoy en política ni nada de eso, pero lo que sí sé es que siempre que luchas por la vida, prohíbes el aborto. Eso es bueno. Rusia ha hecho eso. Ha prohibido el aborto, ha prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en Occidente no estamos haciendo eso, ¿verdad? Así que ya estoy viendo algunos buenos frutos que están ocurriendo y va a ser una guerra, ya sabes, batallas espirituales, guerra espiritual, cuando tienes estas fuerzas luchando entre sí. Cuestiones morales en nuestra vida diaria. Me gustaría decir algo sobre la vida aquí en mi país, en Colombia. Creo que hace 2 años hubo esta ley o algo así de la corte que decía que el aborto debería ser una especie de derecho. No como en Francia hace un par de semanas, pero dieron muchas, ya sabes, libertades en este sentido. Y algo que me impactó de una manera muy, no sé, pensé que era una coincidencia muy especial. Que el día que dijeron eso en Colombia, que el aborto estaría tan libremente disponible, al día siguiente ocurre la guerra en Ucrania. Así que, no sé, no soy teólogo, de ninguna manera lo soy. Pero para mí me impactó que algo tal vez místico o espiritual estaba sucediendo. En ese sentido, quién sabe, pero solo quería decir eso respecto a la vida. Quisiera, si puedes, por favor, explicar un poco más esta idea de la permanencia psicosomática. Mencionaste eso una vez, pero ¿significa esto que esta nueva morada tiene un impacto en nuestros cuerpos? ¿Y cómo es diferente de la realidad de esta morada del Espíritu Santo, que somos un templo del Espíritu Santo? ¿Hay una diferencia en esta nueva morada? Sí, la hay. Cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Jesús le dice a Luisa, ¿cuándo? Yo, el Hijo, así como el Padre, así como el Espíritu, los tres moramos bien dentro de nosotros. Dios es nuestro hogar. Somos un templo del Espíritu Santo cuando somos bautizados. Cuando la voluntad de Dios reina en un ser humano, Dios se convierte en el templo y nos convertimos en el templo de Dios. Y Dios se convierte en nuestro templo al mismo tiempo. Así que no es como si perdiéramos esa morada del bautismo. Más bien obtenemos una morada adicional, por así decirlo. Ahora, naturalmente, las 3 personas son inseparables. Así que donde hay uno, hay 2, pero no todos están operando de la misma manera. Porque ni el Padre ni el Espíritu se encarnaron, solo el Hijo lo hizo, sin dejar al Padre y al Espíritu. Así que son distintos pero inseparables. Uno es como el actor o el operador, mientras que los otros 2 concurren en esa operación. Así que cuando el Padre creó el universo, el Hijo y el Espíritu concurrieron, pero fue el Padre quien estaba realizando la operación. Cuando el Hijo nos redimió, fue el Hijo quien estaba haciendo esa obra de redención, mientras que el Padre y el Espíritu cooperaron con la operación del Hijo. Y ahora que el Espíritu Santo está siendo enviado al tercer fiat,
dándonos el don de la voluntad divina, ahora está operando dentro de nosotros, mientras que el Padre y el Espíritu concuerdan en esa operación. Uniendo todo, tenemos una inhabitación psicosomática de las tres personas divinas en y a través del intelecto, la memoria y la voluntad, el corazón, el aliento y la sangre. Así que el Padre impacta el cuerpo en la medida en que Él impactó el latido del corazón de Adán y sostuvo ese latido. Fue el Padre quien mantenía ese corazón latiendo y ese latido nunca debía detenerse. El sol fluía a través de la sangre vital de Adán que sería derramada en expiación por él. Y el Espíritu estaba respirando, inhalando y exhalando en cada momento de la respiración de Adán. Así que aquí tienes soma, por cierto, es una palabra griega para cuerpo, de ahí psicosomático, soma. Tienes la Trinidad en el cuerpo de Adán, en la sangre, el latido del corazón y la respiración. Luego lo tienes en el alma y psique. En griego significa alma, de ahí obtenemos psique. Tienes al Padre operando en la voluntad de Adán, el Espíritu respirando, no está sin respirar, el Espíritu operando en su memoria y el Hijo en el intelecto. Aquí tienes los tres poderes o facultades del alma, el intelecto, la memoria, la voluntad, en los cuales operan el Padre, el Hijo y el Espíritu, y el cuerpo, el corazón, la respiración y la sangre. Entonces, ¿cuál es el impacto en nuestro cuerpo? Eso es lo que estoy tratando de ver. Si hay... Sí. Cada vez que hacemos actos en el mundo divino, ¿verdad? Actos ejercen una influencia transtemporal sobre toda la creación. Esto involucra al cuerpo, no es solo el alma. Así que cuando caminas, eso es un acto. Cuando respiras, eso es un acto. Cuando tomas un martillo y trabajas, eso es un acto. Estás externamente mundano o aparentemente servil. Acciones pueden convertirse en acciones eternas cuando se unen con la voluntad divina de Dios, porque en la medida en que Dios no tiene un principio ni un fin, y Él busca habitar en nosotros y por lo tanto poseernos, si permitimos que eso suceda, nuestros actos se convierten en actos de Dios. Por lo tanto, se vuelven eternos. Y por esa razón, Jesús le dice a Luisa que ya sea que estés respirando o durmiendo, yo estoy respirando y durmiendo en ti, y por lo tanto todo lo que haces, incluso inconscientemente, es un acto divino. Cuando ella hacía las rondas correctamente, se asimilaba con todas las criaturas, y al hacerlo, las impactaba de una manera que, sin la voluntad divina, no podríamos hacer. Luisa fue capaz de influir eternamente en las cosas de todos los tiempos en un pequeño acto. Eso involucra cuerpo y actos, no solo alma. El parpadeo, tu hablar, todos pueden ser actos divinos con influencia eterna. Esto no era posible antes de que el don de vivir en el mundo divino actualizara. Adán lo tenía, Jesús y María lo tenían, pero nadie más. Ahora que el Espíritu Santo, santificando principalmente a través de la voluntad de las tres facultades. La mayor es la voluntad, no el intelecto, no es la memoria, porque solo en la voluntad se depositan todos estos actos y el alma se expande. Bien, y estos actos están compuestos de acciones físicas, así como de acciones espirituales. Y en ese sentido, el cuerpo es esencial para que realicemos estos actos. Está bien, ahora Luisa no hacía mucha actividad física si estaba en la cama, ¿verdad? Pero sin embargo, todo lo que hacía, desde respirar, escribir, hablar, involucraba el cerebro, involucraba la mente, ¿verdad? Ese es el cuerpo. Y los brazos también. Eso es alucinante. Sí lo es. Estos son actos de fe, ¿sabes? Es como quieres ver resultados, pero no ves nada. Lo que vi, digamos, a un santo hacer hace 50 años como la Madre Teresa de, así que lo cortaré. Veo a otras personas haciéndolo. Bueno, ¿qué hace que el acto de esa persona sea diferente al de esta persona? Esa es la intención. Es el poder de la voluntad divina dentro de ese individuo que no vemos físicamente. Llevamos a cabo estos actos cuando vamos al sacramento de la confesión o la comunión, ¿verdad? No te sientes perdonado cuando recibes el sacramento de la confesión, pero sabes que estás perdonado. Estos son actos de fe, estos actos divinos en la voluntad divina. Rápidamente, lo último respecto a esta, ¿tiene de alguna manera un impacto en nuestra salud también? ¿Impacto en lo que dijiste? Nuestra salud, me refiero a nuestra salud. Creo que sí. Quiero decir,
Si tomas, por ejemplo, el sacramento de la unción, ¿verdad? Que se da en caso de como alguna posibilidad de muerte. Y la gente literalmente ha sido sanada por esa unción. Han mejorado ya. Así que sabemos que la gracia sacramental que produce el sacramento puede literalmente sanar. Y si estos actos divinos son actos de Dios, también pueden sanar. Eso depende de Dios en última instancia, si Él quiere sanar o mejorar. Buenas noches, Padre. Pregunta sobre estas palabras que usó Luisa, y ya recibí una catequesis sobre esto, pero no se disiparon todas mis dudas. Es sobre la palabra fusión y fondere. Eso significa que estamos fundiéndonos en la voluntad divina, y la enseñanza de la Iglesia es que la naturaleza humana y la naturaleza divina no pueden mezclarse, no pueden convertirse en una sola. Así que estaba asustado en el momento de que tal vez haya algo herético que ver, pero sí, sabes, no hay nada realmente herético. Pero el Concilio de Trento condenó. Fue algo fugitivo, no fugitivo, así que condenó eso. Hay una confusión de naturaleza, ¿verdad? De hecho, no hay confusión. La cuestión con el Papa León, quien hizo eso como una declaración dogmática antes del Concilio de Trento, fue en realidad la carta de León a Flaviano, creo que eso fue, donde habla sobre cómo la voluntad divina operando en Cristo, específicamente de manera significativa, en el contexto de su misión en la tierra. No experimentó ninguna confusión. Ahora veamos si puedo encontrarla a declarar. Aquí está. Entre los primeros concilios ecuménicos que ayudaron a formular la doctrina de las dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana en Jesucristo, tienes Calcedonia, estos primeros concilios ecuménicos, Constantinopla II y Constantinopla III, y ofrecieron una confesión que, y voy a citarlo, que en la única persona de Cristo, las naturalezas, debido a su unión, concurren, formando solo una persona, y hipóstasis, unión por síntesis, que no solo preserva de la confusión los elementos que concurren, sino que tampoco tolera división. Entonces, de nuevo, hay una unión por síntesis que no solo preserva de la confusión los elementos que concurren, sino que además tampoco tolera división alguna. Y continúa afirmando dos voluntades y operaciones naturales que concurren juntas para la salvación de la raza humana en una persona y una sustancia que concurren. Así que la única persona de Jesucristo, quien realizó milagros, quien sufrió, quien nació de la Virgen María, quien se encarnó, tiene dos naturalezas, pero no están confundidas, están fusionadas, no confundidas, ¿de acuerdo? Y ellas operan según cada naturaleza. Así que una es una voluntad divina, otra es una voluntad humana. Ahora bien, la voluntad, el intelecto, la memoria son propiedades no de la persona, sino de la naturaleza. Así que Cristo, una persona divina, la segunda persona de la Trinidad, asumió una naturaleza humana. Siempre tuvo una naturaleza divina desde el principio. Y al asumir una naturaleza humana, no una persona humana, no era una persona humana, era una persona divina, solo tenía una persona. Asumió una naturaleza humana que tiene una memoria inflectada en el mundo. Y al hacerlo, no experimentó ninguna confusión, es decir, disparidad entre la riqueza divina y la humana. Trabajaron en perfecta concurrencia, perfectamente coincidiendo entre sí. Sin embargo, el intelecto humano, que es parte de la naturaleza humana, y el intelecto divino, estaban en diálogo, por así decirlo. Y esto es evidente en varios pasajes de las Escrituras, donde su intelecto humano tenía que ser informado por su intelecto divino, pero no estaban en desacuerdo entre sí. Así que la voluntad humana, el intelecto humano, la memoria humana siempre fueron receptivos y pasivos ante lo divino. Y un ejemplo es en la fiesta de Caná,
La bendita madre le pidió que realizara su primer milagro. Él dijo, mi hora no ha llegado. Y resulta que su hora sí llegó. Así que ese fue un momento en el que Dios usó a María para informar al Hijo, como recuerdan, que ahora es el momento de revelarse como el Mesías. Porque una vez que hizo el primer milagro, no hay forma de volver a meter la pasta de dientes en el tubo. Una vez que la noticia se difunda, se va a esparcir por todas partes el planeta. Así que él sabía que una vez que hiciera el primer milagro, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero no lo supo hasta ese momento en su intelecto humano, que ahora era el momento. Ahí es cuando el intelecto divino informó a su intelecto humano. Gracias, Padre. ¿Puedes, por favor, repetirlo de nuevo? Sobre Jesús estando en la cruz durante 6 horas, toda mi vida siempre pensé que eran 3 horas. Quiero decir, y crucificado a la 3ª hora. Oscuridad llegó a la 6ª, estuvo en la cruz 6 horas. Si comparas todos los evangelios, obtienes fragmentos de cada uno. Los juntas todos, son alrededor de 6 horas. Él estaba en la cruz porque Mateo afirma que a la 3ª hora fue crucificado. A la 6ª hora llegó la oscuridad y luego a la 9ª hora murió. Está establecido. Él habla de la 3ª, la 6ª y la 9ª hora, Mateo. Porque había leído hace años y estaba confundido sobre alguien diciendo que estuvo en la cruz durante 6 horas. Pensé, estás equivocado. Son solo 3, pero... Oh, vaya. Está bien, gracias. Sí, es posible. Es muy probable. Wow, sí lo sé. Litúrgicamente, celebramos desde alrededor del mediodía hasta las 3, ¿verdad? Porque eso es mucha oscuridad. Sí, pero señora Pac, según los evangelios, 6 es la mejor representación. Oh, Dios mío. Está bien, gracias. Es solo para preguntar de nuevo cuando el padre Joseph explicó volizione, la 3ª, palabra para voluntad, volere, voluntad, y volizione. No lo entendí bien qué es. La voluntad natural que todos tenemos es voluntad, sí, sin embargo. Luego volere es la voluntad operativa, la voluntad cuando está comprometida en hacer la voluntad de Dios. Eso es volere. Luego tienes volizione, que es la voluntad informada, cuando el intelecto está comprometido, no solo el mundo, sino también el impacto. Así que realmente es una sola voluntad, no son 3 voluntades, es una, pero diferentes aspectos de ella. Está bien. Padre, estaba investigando la visión ortodoxa sobre la nobleza del hombre. De alguna manera, me encontré con este largo pasaje y mientras lo leía, me decía a mí mismo, estas personas son personas de la voluntad divina. Simplemente apestaba a la misma filosofía y doctrinas que en los escritos de Luisa. Así que mi pregunta para usted es, ¿tiene alguna sensación de cómo reaccionan las personas ortodoxas y a la voluntad divina? ¿Están participando en ella o no lo están? ¿Sabes en gran medida? Sí. Primero, en los escritos de Luisa tienes mucha teología oriental, tienes mucha teología patrística en sus escritos. Ella no era consciente de esto porque no estudió nada de patrística, pero es obvio que el mismo Dios que actualiza la gracia a través de los sacramentos en las iglesias orientales y occidentales está en los escritos de Luisa, porque se puede ver muchas de sus expresiones, por ejemplo, la divinización que nunca es mencionada por los escolásticos. Copanus nunca la menciona, Agustín casi nunca la menciona, pero los padres de la iglesia oriental la mencionan mucho. Y esto de hecho se encuentra mucho en el volumen 2, así que hay una fuerte influencia teológica, patrística en sus escritos, pero también hay una fuerte influencia escolástica latina occidental. Por lo tanto, sus escritos son muy ecuménicos en ese sentido. Están combinando Oriente y Occidente. En cuanto a la pregunta de cuántos ortodoxos están leyendo esto o cuán dispuestos están, supongo que es bastante similar a lo que ocurre en Occidente. Sí, los orientales entienden la divinización mejor que nosotros en Occidente. Y por esa razón creo que están abiertos. Si están expuestos a estos escritos, como lo estaríamos nosotros, eso dejaría una Luisa. Pero lo que pasa con los ortodoxos es que no tienen la misma espiritualidad que tiene Occidente. Es un poco diferente. Pero
Por ejemplo, en las horas de la pasión, Jesús habla de cómo, con cada palabra que recitamos, si se hace correctamente, Dios nos dará un beso o algo así, ¿verdad? Eso es una indulgencia. No se escucha mucho sobre indulgencias en las iglesias orientales, ¿sabes? Encuentras mucho de esto en las iglesias occidentales y sus escritos están muy indulgenciados. Así que eso sería algo que supongo que no creo que sería un gran obstáculo para que ellos lo acepten. Sí, creo que estarían muy abiertos. Y conozco a algunos sacerdotes que no son ortodoxos y que sí leen las piezas, ¿verdad? Sé que algunos de ellos aceptan. Bueno, gracias a todos. Y sí, les pediré a todos que desactiven el silencio y se despidan si pueden. Gracias, Padre. Gracias. Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. La bendición de Dios Todopoderoso descienda y permanezca siempre en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, Bobby. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el Padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confiar.